Posteriormente, ya para la época del formativo, ¿no? Especialmente para el formativo medio, ¿no? Ya hay evidencias del consumo del maíz, ¿no? Recién para esta época y no antes, ¿no? Hay la presencia del maíz y hay presencia también del consumo de yuca, por ejemplo, ¿no? Que se ha estudiado, ¿no? En base a los residuos que han quedado en algunos instrumentos. Posteriormente, ¿no? Se nota con el avance, ¿no? De toda la tecnología, del desarrollo, ¿no? De las sociedades en arquitectura, en cerámica, en orfebrería, en la agricultura, con el desarrollo de sus canales, ¿no? Ya un manejo mucho mejor de los productos agrícolas, ¿no? Entonces es así que, por ejemplo, el maíz, ¿no? Que en un inicio era un maíz pequeño de 5 a 6 centímetros, con 20 a 25 hileras, ¿no? Posteriormente se maneja esto para obtener un producto de mayor tamaño. Entonces el hombre controla esto, ¿no? Seleccionando, viendo estos cultivos y obtiene un maíz más grande, ¿no? Que va a medir más de 10 centímetros y por lo tanto las hileras se van a cortar. Hemos heredado productos maravillosos, ¿no es cierto? Sí. Hemos heredado productos que fueron el resultado verdaderamente sacrificado del esfuerzo de miles de generaciones, ¿no es cierto? Que fueron aportando su granito de arena en la devolución de los productos. ¿Hemos heredado también esta tradición culinaria que viene asociada con los productos? Sí, es fundamental, porque si tú no sabes cómo se cultiva o cómo se come, es muy difícil de que puedas saber qué usar. Y yo te contaba la anécdota del padre Marsal cuando llegó, que estaba en el convento y sus compañeros quisieron hacerle una broma. Entonces le presentaron granadilla. Y él dijo, por lógica, la cáscara no se come, las pepas tampoco se comen, entonces seguramente de esta nueva fruta lo que se come es la parte blanca. Y todos sus amigos pues estaban muertos de risa. Y así sucede, porque en Italia, te cuento otra anécdota que le pasó a una amiga. En su primer sueldo, ella siendo muy jovencita, fue a comprarse lo más exquisito que podía comprar, que era una palta. Y compró una palta verde. Entonces no sabía qué parte se podía comer. Eliminó la cáscara, eliminó la carne porque estaba muy dura y no tenía sabor y empezó a partir el hueso, la pepa, y comenzó a comérsela. Entonces tú necesitas saber qué partes se comen. Alguien tiene que enseñarte. Entonces es una transmisión de conocimientos. Cómo se cultiva, cómo se conserva y cómo se cocina. Ahora, entonces podríamos trazar una analogía entre la papa y la lengua, por ejemplo, ¿no? Y la riqueza de nuestra lengua, de la que nos sentimos tan orgullosos, tanto de las lenguas que vinieron de Europa como de las lenguas nativas de aquí. No fueron cosas que nos dio un ser supremo, sino que fueron evolucionando. Nuestros productos, como la papa, por ejemplo, tienen el mismo tipo de desarrollo, son el resultado de una larga historia, ¿no es cierto? Así es. Es una larga historia en cada núcleo. Cada núcleo, por ejemplo, los chancas en Apurímac trabajaron por su cuenta, los collas en los tiahuanacos, cada cultura desarrolló sus alimentos. Por supuesto, en base a una especie determinada como es la papa, por ejemplo, el maíz, ¿no? Cada cultura diversificó sus tipos de papa, ¿no? En Ecuador hay una tribu, los alasacas, por ejemplo, los atahualos, los cañaris, tienen también sus propias papas. Justamente quería decir, estas papas que han seleccionado ellos allá en el norte, no aparecen, por ejemplo, en Bolivia. No existe. O sea que como pensamos que las sociedades en diferentes lugares tienen sus lenguas, sus bailes, sus tradiciones, además tienen sus papas. Don Alberto, últimamente, a medida que hemos ido revalorizando la papa nativa y que la gente está más curiosa y más interesada, en realidad estamos viendo solamente el aspecto del sabor, ¿no es cierto? Del sabor, de la textura, pero estamos dejando de lado otras características benéficas que tienen estas papas nativas. Es decir,
estas papas de diferentes lugares, colores y tamaños, ¿tienen además características químicas que tienen otro tipo de efectos? Uno de los aspectos más importantes que recientemente se ha descubierto es el contenido de antocianinas. Antocianinas. Antocianinas, estas papas de color. Estas papas moradas tienen un alto valor antioxidante, que justamente son sinónimo de anticancerígeno. Pero papas sancochadas, no fritas. ¿Sancochadas? Sancochadas. ¿Por qué? Porque las fritas producen cáncer, ¿no? Eso es bien claro, hay que decirlo, y eso lo vengo diciendo hace más de 10 años. Entonces es importante de que todo el mundo se entere de que las papas fritas producen cáncer. O sea que los belgas nos han engañado, digamos, con esto de la papa frita. No, claro, efectivamente es una introducción reciente de unos 50 años, ¿no? Por los años 50 comenzó a abrirse. Por ejemplo, yo cuando comencé a viajar los años 60, ¿no? A colectar material, nunca me invitaban papas fritas, sino papas sancochadas. Últimamente voy al mismo pueblo, ya me invitan papas fritas, ¿no? ¿Fritas? Claro. Y ahora sí es doradita en el horno, así, con su... Es otra cosa. Eso En sí. el horno, sí. Horno no hay problema, ¿no? O sea, Ajá. que no se fría, sino al horno, o sea, guatia, no hay problema. Hasta pueden cocinarlo en microondas, también no hay problema. Estamos en uno de los institutos de investigación más importantes que existe en nuestro país. El Centro Internacional de la Papa es el lugar en el que se conserva toda esta tradición, el genoma, la genética, ¿no es cierto?, de los productos que se desarrollaron aquí, particularmente de los tubérculos, de las papas y de otro tipo de raíces, ¿no?, que se generaron en los Andes en particular. Iván Manrique es el curador de las raíces y los tubérculos menores, es decir, tú no tienes nada que ver con la papa ni con el camote. No, así es. Pero todo lo demás es tu responsabilidad. Sí, afortunadamente. Ahora, todo lo demás es una gran cantidad de otras raíces y tubérculos que son verdaderamente diferentes y que quizá para el peruano común no son conocidos. No son conocidos ni su existencia, ni sus particularidades gastronómicas, pero también curativas, ¿no es cierto?, y las cosas que podemos obtener de ellos. ¿Cuán grande es este mundo de los tubérculos menores? Bueno, en realidad tubérculos y raíces existen en muchas partes del mundo, pero la región o la parte del planeta en la que mayor cantidad de tubérculos y raíces se han generado, se han domesticado, es la región de los Andes. ¿Por qué? ¿Alguna razón en particular? Bueno, porque recuerda que solamente considerando el país, el Perú tiene casi todas las zonas de vida que existen en el mundo, ¿no? Y si a ello sumas otras partes de los Andes, estás hablando prácticamente todas las zonas de vida conocidas en el mundo, ¿no? Entonces, esa diversidad de climas, de ambientes, de suelos, te condiciona un ambiente favorable para que toda esta diversidad de plantas puedan, digamos, explotar en algún momento, pero obviamente con la intervención de alguien pensante, alguien que tenga mucha paciencia y que los domestique, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Esto es el yacón. El yacón, ¿no es cierto? Lo encontramos con frecuencia en la iconografía nazca, Ya, de los huacos nazca, ¿no es cierto? Y habíamos pensado siempre que era un producto de costa, pero quizá no, ¿no? No, no necesariamente. Aquí lo interesante del yacón es que crece en costa, en sierra y en selva alta. Bueno, el yacón tiene un uso muy antiguo. Ya por los años 1650 un cronista español habló acerca del uso del yacón, ¿no? Esto se come como una fruta, pero en esa época llevar agua en las embarcaciones era complicado. Entonces el yacón tiene mucha agua y esto puede durar durante un mes en embarcación. Entonces fue importante durante esa época como un medio para llevar agua. Para llevar agua, ¿no? ¿Que tiene alguna propiedad particular además del sabor? Sí, tiene una propiedad muy interesante. El yacón es dulce, pero el azúcar que tiene, el organismo humano no lo puede asimilar, no engorda. Entonces esto es bueno para gente que quiere hacer dietas, pero sobre todo para gente que es diabética. ¿Podríamos hacer una industria del azúcar de yacón? Sí, bueno, de hecho hay varias empresas que tienen interés en hacer eso. ¿Como edulcorantes o como azúcares? No exactamente como un edulcorante, pero sí como un azúcar que pueda ser amigable para los diabéticos. Aparte, este azúcar tiene otra propiedad que es un prebiótico. Esto quiere decir que estimula un mejor funcionamiento de la flora intestinal en el colon.
Y la flora intestinal, aunque la gente no tenga una idea muy clara de su importancia, puede ayudar a fortalecer las defensas, tiene un efecto directo sobre la prevención del cáncer de colon, sobre la asimilación de calcio y sobre el contenido de colesterol en nuestra sangre. Entonces, este azúcar que tiene el yacón ayuda a mejorar todos esos parámetros. ¿Podríamos equiparar al cocinero con el curandero? Es decir, el curandero conoce todas las hierbas, saben cómo usarlas, cómo combinarlas, ¿no? Cuando uno ve la farmacopea que maneja un curandero tradicional, son cientos de diferentes productos que tienen propiedades que se activan de diferentes maneras para diferentes propósitos, ¿no? Es una suerte de alquimista. Por lo menos en la noción que nosotros tenemos de cómo estaba la jerarquía de los servidores, de los señores principales, tenemos pocos ejemplos, pero los tenemos. El papel del cocinero era segunda persona. Después venía también el curandero, después venía el responsable de qué sé yo qué, el cuidado. Pero entre los camayos, entre los personajes importantes, era el cocinero un segundo o tercer lugar en la jerarquía de importantes acompañando al Señor. Aquí tenemos la oca, ¿no es cierto? Sí, así es. La oca no se consume en las ciudades, aquí en Lima es muy raro encontrarla Sí. incluso, ¿no? Pero en la sierra es frecuentísimo verla, ¿no? Sí. ¿Qué propiedad particular tiene la oca? Bueno, solamente para mencionarte, después de la papa, lo que más se siembra en el Perú, en forma de tubérculos y raíces, es la oca. ¿Más que el camote incluso? Sí, más que el camote. En la zona de los Andes, me refiero. ¿Bien? ¿Qué propiedades tiene? Bueno, la oca tiene un alto contenido de ácido ascórbico. ¿Ya? Aparte, ustedes están viendo una oca que tiene una piel que es de color anaranjado, pero en realidad hay variedades que tienen un color rojo, un color morado. Eso es debido a unos pigmentos especiales que reciben el nombre de antocianinas. Las antocianinas tienen propiedades anticancerígenas. Entonces, por ahí pueden encontrar un uso que la gente normalmente no percibía. Esto sabemos lo que es, ¿no es cierto? Es el oyuco, Sí, así es. que viene además en muchos colores y formas, ¿no? Exacto. Me parece o está de alguna manera perdiendo el favor del consumo, digamos, en las ciudades. O sea, como que se ha quedado relegado, ¿no es cierto?, a la cocina muy tradicional, ¿no? Sí, yo creo que es algo circunstancial. O sea, yo recuerdo que mi mamá siempre preparaba oyuquito con charqui, Claro. ¿no? Y ahora, por ejemplo, en mi casa se come menos, ¿no?, de lo que consumía. Pero yo creo que es algo circunstancial. En la medida que se van conociendo y revalorizando las propiedades y el valor que representa la domesticación y el uso de estos cultivos, yo creo que se va a ir incentivando más su consumo. El oyuco tiene una particularidad y se puede aprovechar su uso industrial. Esto es una idea para las empresas aquí en el Perú. Estos colores que ven son unos pigmentos bien interesantes. Son pigmentos que son estables y que pueden ayudar a teñir otro tipo de alimentos. En la industria de los alimentos se buscan siempre productos que ayuden a mejorar el color de ciertos productos. Claro. Y estos son pigmentos naturales y muy estables que no se han trabajado hasta ahora, pero son de muy buena calidad.